Bueno, amados hermanos, espero que hayan hecho la tarea. No todos me la han entregado, pero les voy a dar chances para que me la puedan mandar antes de que acabe esta noche, ¿ok? Bueno, estuvimos viendo la semana pasada algunos datos importantes de Primera de Pedro. En especial, pues estuvimos hablando del autor y también estuvimos hablando de la fecha, autor y fecha. Entonces, sobre la paternidad literaria que es muy discutida y de la fecha, más o menos en qué fecha se coloca la escritura de Primera de Pedro. Vamos a ver, hermano Roberto, ¿qué problemas tenemos con la paternidad? Porque hay gente que dice que no es Pedro. ¿Me puede repetir, hermano? Es que no tengo mucha señal. Ok, estábamos hablando el viernes pasado sobre la paternidad. Hay algunos que piensan que no fue Pedro. La pregunta es, ¿por qué? Pienso, hermano, que sería por la forma en que se escribe la carta. Algunos piensan de que no son palabras de él. O, si mal no recuerdo, porque se menciona de que él era un hombre de pocas letras, o sea, que no tenía mucho estudio, según creen algunos. Y dicen entonces de que la carta de Pedro tiene un buen escrito, que creen de que no fue Pedro por la falta de estudio que se cree que no tenía, ¿verdad? Ok, excelente. Ahora, ¿qué argumentos tenemos, hermano Lamberto? ¿Qué argumentos tenemos a favor de que sí fue Pedro? Hermano, yo siento que la palabra de que Pedro no tuvo estudio o no tuvo una preparación está como un poquito fuera de contexto, está más basado a lo que otros dicen que la realidad. ¿Por qué? Porque recordemos que Pedro habla de libros extras antes de que él escribiera algo, porque él habla de Enoch, y para poder hablar de personajes como Enoch y algo así, significa que Pedro tenía un cierto conocimiento, y ese conocimiento venía a través de los libros antiguos. Pero dejemos eso un rato, sea quien sea que le haya enseñado a Pedro, eso es secundario. Ahora, si la carta o no es la carta de Pedro, pues tiene que ser de Pedro. ¿Por qué? Mantiene el pensamiento, mantiene siempre el pensamiento en todo lo que él dice, tanto lo que se dice en los evangelios de él como también en las cartas de él, o sea que difícilmente creería que no fue él quien las escribió, porque mantienen una misma línea de pensamiento. Pues yo lo que estaba diciendo, hermano, que Pedro para mí sí fue una persona instruida, así como lo fue Timoteo, como lo fue este Tito, como lo fue varias personas, tanto Ok. varias personas que escribieron libros. Ah, ya vino de Pedro. Okay. Ahí está. Se me cayó el internet, ya se volvió a conectar, hermanos. Bueno, lo tuve que conectar desde mi celular. Parece que está dando problema el módem. Ahorita lo iba a ir a desconectar. Ok, entonces continúa, hermano. Yo continúo. Pues para mí que sí fue Pedro porque mantiene la línea de pensamiento, hermano. No cambia en nada la línea de pensamiento y su forma de expresión. Ok, recordemos que a Pedro se menciona y de Juan también que son hombres del vulgo y sin letras, o sea, personas comunes y que no tienen quizás el estudio, no han pasado el proceso académico que quizás los escribas y los fariseos pasaban desde muy pequeños. Ellos eran hombres humildes, pescadores. Sin embargo, no es que ellos fuesen iletrados del todo. De hecho, la expresión de no son estos del vulgo y sin letras es para referirse a que ellos, siendo gente humilde, que se supone no deberían estar hablando como están hablando de una manera como que si hubiesen pasado por todo el rigor académico por el que pasa. Entonces vemos a un hombre que le traen el primer problema a él y a sus compañeros, que hay murmuración de unos contra otros. Las viudas de uno
están siendo desatendidas, entonces el otro grupo murmura. Y el hombre es tan sabio que vemos una decisión salomónica, ¿no? Bueno, ese es Pedro. Y a través del tiempo, pues va desarrollándose cada vez más. Definitivamente, antes, voy a decir antes, la visión judía era interesante acerca de los años que pesaban sobre una persona. Las canas simbolizaban sabiduría. ¿Ok? Entonces, Pedro, mientras más iba pasando el tiempo, los años de ministerio, él iba adquiriendo sabiduría, hermanos. No es como hoy, ahora vemos a niños de 65 años, pues. Eso es tremendo, gente comportándose como que si fuesen infantes y con edades ya avanzadas. Pero eso no era así en el panorama bíblico. Según la escritura, las canas pues son símbolo de sabiduría. Bueno, dicho esto y haciendo este repaso, entonces entramos nosotros ahora a lo que es la clase de hoy. Vamos a introducirnos un poquito más a Primera de Pedro. Vamos a ello. Permítanme, pongo la diapositiva. Fíjense que soy el anfitrión. Se supone aquí. Y no tengo habilitada la función de este. No, el anfitrión es el hermano Lamberto está como anfitrión. hermano Lamberto, hágame con anfitrión o o desbloquee el compartir. Ok. Mira, hermano, yo como soy ignorante de computadoras, ¿cómo le hago a todo eso? Ok, está en la computadora. Sí. Entonces solo váyase donde dice participantes. Si está en la computadora, a su lado derecho se le va a desplegar una ventana donde van a estar los participantes. Ahora dele clic derecho sobre mi foto o en los puntitos. No sale nada con clic derecho. A los 3 puntitos, quiero ver. Bueno, es que yo no tengo la facultad, pero dele a los 3 puntitos y ahí le debe de salir la opción de hacer coanfitrión. Dice chat para el video, añadir anclaje, crear anfitrión, convertir en coanfitrión. Ahí. No, convertir en coanfitrión. Ajá. A mí, sí, ahí. ¿Sí? Si le sale cuando le Okay. dio los 3 puntitos, ahí estamos. Ahí le va, ahí le va. No Dele, me preocupe, dele. ahí le va. Ahí está. Ajá, ya soy Ahí bueno. estamos. Ahí está. Ya soy bueno. Poco Excelente, falta hermano. para ser ingeniero. Ok, licenciado. Vamos a ello. Entonces, estamos entonces en Primera de Pedro. Vamos a ver algunas particularidades como cuál es la temática. Después de haber leído tantas veces Primera de Pedro, usted ya debe de saber un poco sobre lo que trata este. Se nos fue el hermano, ¿va? Listo, hermanos. Tuve que ir a desconectar el módem porque está dando problemas y mejor me quedo con el internet de mi celular. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Ok. Bueno, entonces, para entender la temática de Primera de Pedro, estas son las palabras claves: padecimiento y sufrimiento. Aparecen más de 16 veces
como verbos y como sustantivos. ¿Cuál es el sustantivo? Bueno, padecimiento. El verbo sería padecer, ¿ok? Y sus conjugaciones, por supuesto. Al igual, sufrimiento es el sustantivo y sufrir, entonces sería el verbo. Vamos a ver que esta carta está dirigida mucho en estos aspectos, padecer y sufrir por Cristo, ¿ok? El tema del sufrimiento impregna la epístola y provee el trasfondo para las exhortaciones de Pedro sobre las actitudes y conducta apropiadas de un creyente que padece persecución. Ok, esto es importante. El Nuevo Testamento y en particular esta epístola nos va a estar hablando sobre el panorama de una situación que es difícil. Por lo menos aquí tenemos las persecuciones o la persecución. Que recuerde, nosotros situamos a este escrito despuesito de que Pablo termina sus escritos, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que este escrito de Primera de Pedro y Segunda de Pedro andan rondando el 64, 65 después de Cristo, ¿ok? Antes de que saliera Nerón. Y ya estamos en un periodo difícil. Comienza a haber persecución porque el 19 de julio es que Roma comienza a ser quemada, si recuerdo bien. Y esto se da en el año 64. ¿Y a quienes le cae la culpa? ¿A quienes les cae la responsabilidad? Bueno, Nerón dice estos cristianos. Ok, entonces comienza una persecución. Así que los momentos son difíciles. De hecho, vivir en el imperio no era fácil. Y ahora más porque estaban en el ojo de un huracán que era de verdad terrible, terrible. Así que es en estas circunstancias que se escribe una epístola para que usted sepa cómo reaccionar ante la persecución, cómo un cristiano debe de reaccionar. Esto es importante porque las escrituras modelan nuestra conducta. Quien lee la escritura y no se siente motivado a cambiar, entonces las ha leído mal. Porque la escritura, la palabra del Señor, es la palabra que transforma las vidas. Así que si usted lee la escritura y la escritura no le señala algo, no lo motiva a un cambio, entonces usted ha leído mal las escrituras. Así que es importante que usted sepa que cuando usted lee la Biblia, en especial el Nuevo Testamento, que tenemos nosotros, las palabras de Jesús, usted debe ser sincero como cristiano y aceptar que esas palabras son para que nosotros seamos sumisos a ellas, que nosotros podamos rendirnos a esa palabra. Y aquí en Pedro vamos a encontrar varias cosas que mientras vayamos estudiando ya el próximo viernes los capítulos, capítulo por capítulo, entonces vamos a encontrar que hay muchas cosas que nos faltan a nosotros. No voy a decir como iglesia, voy a decir como cristianos en lo personal, ¿ok? Porque el cambio empieza por usted. No espere que la iglesia cambie. Hay gente que dice, es que la iglesia de Cristo, es que lo de... Cambie usted primero. O sea que usted no puede hablar de iglesia de Cristo en su conjunto si usted no ha cambiado. Usted puede tachar los errores de la iglesia en general, errores quizás que son notables. Sin embargo, si usted no es un promotor del cambio positivo, entonces no puede criticar. Entonces, el cambio empieza por nosotros, ¿ok? Así que vamos a ver en Primera de Pedro cómo el Señor nos llama a un cambio y a una santidad que debemos nosotros comenzar a practicar. También aquí vamos a entender en Primera de Pedro
que un verdadero cristiano, un verdadero creyente, solo puede tener un verdadero entendimiento del sufrimiento y de los padecimientos de la vida cuando mira a Jesús, al Señor Jesucristo, a Cristo Jesús. Para el apóstol Pedro, los padecimientos solo pueden ser soportados si se aprende de aquel que todo lo sufrió por nosotros. Esto es importante, porque el ser humano aprende por contraste, o sea, ve algo y lo aprende, o sea, por el ejemplo, ¿no? Contrasta, si él puede, yo puedo. Lo que ve hacer a otro es como los niños. Los niños lo que ven hacer a los padres, lo hacen, ¿ok? Entonces, para Pedro, en la vida, y esta vida que tiene estos elementos, el padecer y el sufrir, entonces pueden ser elementos que son sobrellevados y que uno puede triunfar sobre ellos solo si se mira al Señor Jesucristo. Solo si se mira a Jesús. Pablo dijo, nosotros no hemos sufrido hasta la muerte, ¿no? Todavía. Así que tranquilos. Piense usted en Jesús. Cuando haya, hermanos, por ejemplo, alguien hablando de usted, les pongo un ejemplo. Imagínense que un hermano está diciendo cosas que no son correctas de usted. No son correctas. El hombre natural actuaría de la siguiente manera. Este me va a oír. Este no sabe que no tengo pelos en la lengua. Entonces, y comienza a decir qué es lo que va a hacer. Sin embargo, ¿qué haría Jesús? De hecho, en los años, si recuerdo bien, en los años 70 o 60, no recuerdo muy bien, pero creo que fue en los 70, se popularizó en Estados Unidos una frase que decía, "What will Jesus do? What will Jesus do?" ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Entonces, la gente pensaba, por supuesto, era gente que estudiaba la escritura. Entonces, si usted no estudia la escritura y conoce a Jesús solo de oídas, a Jesús va a hacer cosas que no nos imaginamos. Pero si alguien estudia la escritura, sabe la vida del Señor Jesucristo, hacerse esta pregunta lo va a llevar a modelar su conducta. Así que, ¿qué haría Jesús si alguien está hablando de... Hermanos, de Jesús hablaba todos. O sea, su mayor grupo de confrontación eran los fariseos. Le llegaron a decir, este saca demonios por Belcebú. Este dice que es hijo de Dios y no. Entonces, y siempre lo estaban atacando. Siempre lo estaban atacando. Hermanos, Jesús sufrió eso. Jesús sufrió. ¿Cómo se sentiría usted si su mejor amigo o uno de sus mejores amigos hiciera algo para perjudicarlo? No, ese ya no es mi amigo. Ese, mire, uno de los 12, del grupo más cerrado del Señor Jesucristo, de los 12 discípulos, uno lo traicionó, Judas. Y según los sinópticos, cuando viene Judas, Jesucristo lo recibe diciéndole, amigo, ¿a qué vienes? Él sabía a qué iba. Entonces, ¿qué haría Jesús, hermanos? La epístola de Pedro nos va a ayudar a situarnos en momentos difíciles de sufrimiento y cómo sería la verdadera conducta de un seguidor de Jesucristo. Así que eso téngalo muy pendiente. Entonces, estamos diciendo que el tema tiene que ver con el sufrimiento y la conducta que nosotros tenemos respecto al sufrimiento, y que esa conducta solo puede ser reproducida si nosotros ponemos nuestra mirada en Jesucristo nuestro Señor. Vamos a leer algunos textos. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Ahí no pongo Primera de Pedro porque es lo que estamos estudiando, así que solo pongo los versículos, capítulos y versículos. Así que vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. 1:11 de Primera de Pedro. Quien lo tenga, por favor, abra su micrófono y lo lee. Dice así, ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas.
Ok, estamos en el tema. ¿Cuál es el tema? Los padecimientos. Así que, mire, los profetas indagaban, las personas, varones de Dios, pues indagaban y habla ahí sobre los padecimientos, pero también de la gloria. Luego vamos a estar hablando de eso. Entonces vemos ahí el ingrediente del sufrimiento o padecimientos. Siguiente versículo se encuentra en el capítulo 2, versículo 19. ¿Qué dice ahí? Quien lo tenga lo puede leer. Abra su micrófono y lo lee. Dice así, hermano. Primera de Pedro, permítame, hermano. Primera de Pedro, capítulo 2, Versículo 19. 19. Gracias, hermano. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padecimiento e injustamente. Ok, vamos a llegar hasta el versículo 23. Muy bien, hermano. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Ok, El cual, paremos ahí un momento. Ok, miren qué importante. Pedro dice, prácticamente aquí uno va a sufrir. Desde que entró el pecado en la existencia del ser humano, pues el pecado trae sufrimiento, trae la muerte, hermanos. Así que vamos a sufrir, pero hay dos maneras de sufrir. O usted sufre por el pecado, o usted puede sufrir por Cristo haciendo lo bueno. Si usted sufre por el pecado, mire, ¿qué le puede decir Pedro? Estás sufriendo por tu pecado. Las consecuencias se merecen. Sin embargo, dice aquí que ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados? O sea, tenés castigo, traes las consecuencias a tu existir. Mas si haciendo lo bueno lo sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. El ser humano, el cristiano, decide o sufre por su pecado o sufre por Cristo haciendo lo bueno. Ahora, aparentemente está sufriendo, igual que el impío. Pero como acaba de decir el apóstol Pedro, dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia. Lo siento, estoy leyendo el versículo que no es. Entonces, en el capítulo 1, versículo 11, escudriñando qué persona, gracias mi amor, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos, especialmente pues para el Señor Jesucristo. Y nosotros somos herederos también de la victoria del Señor Jesucristo. En Él tenemos victorias, gracias a Dios Padre y a Jesús que sufrió. Así que el sufrimiento del pecado solo trae castigo, mientras que el sufrimiento del bien, de padecer por Cristo, traerá algo provechoso, bendición para nosotros. Pablo creo que lo dice más claramente, es uno de mis textos favoritos, en Romanos capítulo 8, versículo 18. Vayamos a Romanos 8, 18, y quien lo tenga me puede ayudar a leerlo. Y no se le olvide, porque este texto está ligado o tan ligado al sufrimiento, al padecer, que creo que es uno de esos versículos que es recarga baterías. Si usted lo lee cuando esté padeciendo, hermano, esto le va a recargar de verdad su existir, su vida. ¿Qué dice ahí? Porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Ok,
¿Qué dice? Dice aquí que las aflicciones del tiempo presente. Dice que no son comparables. Dice que no son dignas. O sea, si yo les digo, hermanos, miren, los sufrimientos son como este paquete de galletas, pero la gloria es como 1000 paquetes de galletas. Usted entiende que el sufrimiento es pequeño y que la gloria es, pero yo estaría cometiendo un error, porque en la mentalidad del apóstol Pablo no puedo compararlo. O sea, sale de nuestro entendimiento cuán grande es esa gloria, cuán inmenso ha sido el amor de Dios que nos lleva hacia la gloria, hacia la eternidad, a su presencia. De manera que el sufrimiento no es absolutamente ni comparable, no se puede. Cometeríamos un error si comenzamos a querer comparar. Simplemente debemos aceptar que la gloria de Dios es extremadamente inmensa, que los sufrimientos del tiempo presente, mire, no son dignos de ponérsele a la par a la gloria. ¿Ok? Y Pedro nos va a hablar de esto, del sufrimiento que los cristianos padecen. Hoy vamos a decir a esta generación, usted sabe que vienen las generaciones, por lo menos de los años o de la década de los 40 a los 60, si recuerdo bien, está a mediados de los 60 y creo que en el 64 nacieron los famosos baby boomers. Luego vino otra generación del 65 al 70 y algo, y luego otros del 80. Bueno, los millennials son del 80 al 2000, si recuerdo bien. O sea, uno piensa, ay, son millennials estos chavalos jovencitos. No, yo soy millennial, nací en el 86. Entonces, soy millennial. Del 2000 para acá, ya son otra generación. Pero a la generación presente se le está llamando una generación de cristal. Ahora, quiero aplicar eso al cristianismo. Hoy tenemos un cristianismo de cristal, hermanos. De cristal. ¿Por qué? Ay, está lloviendo. Yo creo que no voy a ir a la iglesia. No me voy a congregar. Ay, no tengo para el pasaje. No voy a ir. Conocí un muchacho que bajaba la montaña, se dilataba 3 horas para congregarse cada domingo. Y nosotros tenemos a unas escasas cuadras y no vamos. Hay una hermana, conocí a una hermana que la congregación le quedaba, ¿qué le digo? Como a 1 kilómetro. Y no iba, ¿por qué? Es que no tengo para la caponera. Y le quedaba 1 kilómetro. Entonces, tal parece que cosas tan pequeñas derrumban nuestro cristianismo. Me quedó viendo mal el hermano David. Entonces, no, yo creo que en esa iglesia no hay amor, no hay fraternidad. Entonces, y sabe usted lo que tuvo que pasar la primera generación de cristianos, la segunda generación de cristianos y la tercera generación de cristianos, o sea, el primer siglo, al menos, ni comparable a lo que nosotros vivimos, quizás. Nosotros vivimos un cristianismo, vamos a decirlo, menos atacado que en el tiempo que Pedro está escribiendo. Y mire, si no somos fieles ahorita, ¿cómo vamos a ser fieles en las tribulaciones fuertes, en las aflicciones fuertes? Hay un texto que me enseñó un hermano que se los quiero compartir. No es la interpretación de ese texto, pero la aplicación que el hermano hizo por extensión me gustó y la aplico en mi vida. Hay un texto en Jeremías, capítulo 12, versículo 5, donde el Señor le está replicando a Jeremías, que Jeremías quiere contender con el Señor, tal parece. Entonces le dice el Señor, tú no pudiste con los de a pie, ¿cómo vas a correr con los caballos en la espesura del Jordán? Algo así dice el texto. Entonces el hermano aplicaba ese texto a la vida y decía, en la vida nosotros vamos a tener situaciones difíciles. Si usted no puede con los de a pie, o sea, con las situaciones
moderadas, las situaciones que sí son complicadas, pero que usted puede hacerlo, que bien se puede salir de ellas. ¿Cómo va a ser cuando vengan situaciones que de verdad demandan una actitud cristiana elevada? ¿Cómo vamos a hacer? Si no podemos con los de a pie, ¿cómo vamos a correr contra los caballos? Entonces, usted mentalícese. No, yo estoy para grandes retos en todo. Y aún los sufrimientos, hermanos, en los padecimientos, usted siempre piense así. Esto no es nada. Cristo padeció más que esto. Y en él yo tengo la victoria. Por eso dice Pablo que en Jesús nosotros somos más que vencedores. O sea, ¿qué es más que vencedores? O sea, alguien que vence, oye, me gustaría ser un vencedor, pero en Jesús nosotros vamos más allá. La idea es que la victoria la tenemos más que ganada. Entonces, piense de esa manera. Cuando usted se encuentre en algún sufrimiento, en algún padecimiento. Quiero compartir algo que a mí me estaba pasando. Estoy con el carro, estoy pasando con el carro ciertos problemas. Y entonces ya llevo como 15 días que me está dando lata. Entonces recuerdo que en estos días he estado orando y estuve orando al Señor que Él me bendijera para poder reparar el carro. Entonces, mire, estuve orando y justo hoy salió un trabajo y yo digo, el Señor es grande, sabe cuáles son nuestras necesidades emocionales, económicas, familiares, todo, hermanos. Entonces, cuando usted se encuentre en sufrimientos, hable con Él, hable con el Señor, hable con su Padre Celestial, porque es en Él, es en su presencia donde nosotros encontramos respuesta. Bueno, siempre vamos a encontrar una respuesta de nuestro Dios. Así que le comparto eso. Para Pedro, Jesús es el norte, Jesús es el ejemplo. Debemos de mirar a Jesús. ¿Qué dice el versículo 22 y el 23, hermano Carlos? Micrófono, micrófono. Perdón, hermano, ahí estamos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. 22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dependía de su padre, ¿no? Y cuando le hablaban con maldición, ¿él qué hacía? ¿Respondía de la misma manera? No. Entonces, hermano, ¿por qué nosotros nos enojamos? Y a veces respondemos mal cuando alguien habla de nosotros, cuando alguien nos hace algo malo. No. Pedro nos va a enseñar que en Jesús nosotros tenemos ejemplo. Y de hecho ya lo leímos. Necesitamos volver a ver a Jesús. Jesús es nuestro horizonte. Es donde debemos poner nuestra mirada. Ya lo decía el escritor a los Hebreos. Puesta la mirada, ¿dónde? En Jesús, el autor de la fe, ¿ok? Autor y consumador de la fe. Así que, importante esto. Vamos a dejar ahí los textos, podríamos seguir citando más del sufrimiento, del padecer que nos está invitando Pedro a considerar, pero vamos a dejarlo por ahí porque si no, no termino esta noche. Si quieren, pueden copiarlo, 3.14, tenemos 3.14, versículo 17, 18, también en el capítulo 5, versículo 1 y 10, vamos a encontrar entonces un poco sobre estas temáticas del padecimiento y el sufrimiento, entre muchos otros versículos que ustedes van a encontrar ahí. Espero que si ustedes leyeron, hayan visto
la importancia del padecer y el sufrir que nos muestra la epístola de Primera de Pedro. Ok, hablemos sobre el lugar del escrito. Estábamos hablando, bueno, lo escribió Pedro, lo escribió allá después de que Pablo haya escrito sus epístolas, porque Pedro tiene conocimiento de las epístolas de Pablo, y lo situamos allá por el 64-65. Sin embargo, ¿dónde fue escrito? ¿Dónde estaba Pedro escribiendo? Entonces, note los saludos finales de la epístola. Capítulo 5, versículo 12 dice así: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdad, gracia de Dios, la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Versículo 14. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Pasea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Entonces, qué tremendo, qué emoción cuando uno lee estos grandes hombres, varones del Señor, que entregaron su vida. Bueno, dice aquí, despidiéndose ya el apóstol Pedro, bueno, por conducto de Silvano, os he escrito, y menciona en el versículo 13, que es la clave, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. O sea, Pedro se pone como que, bueno, aquí tengo a la iglesia, también está Marcos, que es como mi hijo, entonces les mandan saludos. Entonces, esto ha hecho inferir a muchos que el escrito de Primera de Pedro, bueno, fue redactado en ¿dónde? En Babilonia. Ahora, ¿qué significa Babilonia? ¿Será la Babilonia allá por Mesopotamia? ¿A qué Babilonia? De hecho, hay un intérprete, les voy a mostrar un libro que estaba leyendo, sobre historia bíblica del Nuevo Testamento, ¿ok? El autor es, sí, Richard Hister, y él propone como que sí era ya como por Babilonia, o por lo menos no lo dice abiertamente, pero nos deja entrever que él tiene duda de que pudo haber sido allá Babilonia por Mesopotamia. Porque el argumento que él dice es el siguiente: cuando Juan en Apocalipsis se refiere a Roma, no recuerdo si es Juan que él menciona, bueno, pero por lo menos Pablo y Lucas, no Juan en Apocalipsis, es Pablo y Lucas, Pablo en su epístola a los Romanos y Lucas en Hechos, ellos mencionan Roma sin ningún inconveniente. Entonces no tienen el problema de ocultar la identidad del imperio. Pero, ¿por qué Pedro lo haría? Sería la pregunta. Entonces dice él, yo no encuentro ninguna razón por la cual Pedro oculte el nombre del imperio romano, de Roma, la capital del imperio. Sin embargo, ahí él quizás está omitiendo el periodo de persecución, siendo esta la mayor causa del sufrimiento que van a tener o que están teniendo los cristianos a los cuales él se está dirigiendo. Así que si hay persecución y el perseguidor está presente, entonces lo más fácil es ocultar la identidad. De hecho, esa es una de las razones que da la literatura apocalíptica para hablar con símbolos, con imágenes, para que su mensaje no fuese descubierto por terceros, sino simplemente por el emisor y el receptor de XY escrito apocalíptico. Ok. Entonces, podemos nosotros decir lo siguiente, ¿verdad?
Los autores Wiersbe y Bainware suponen que Babilonia debía ser un término figurativo para referirse a Roma. Entonces los autores, estos dos autores, sugieren que Babilonia entonces se refiere ¿a qué? A Roma. A Roma. Ahora vamos a decir lo siguiente. Hay una fuerte evidencia tradicional, o la tradición le puede decir usted, de que Pedro fue martirizado en Roma por crucifixión boca abajo. Entonces, si Pedro en algún momento llegó a Roma y allá fue prisionero, entonces no está tan descabellado que Pedro escribiera estando en Roma. No sabemos si ya fue en su prisión o antes, pero definitivamente no sería una mala idea. Y de hecho la tradición aboga porque Pedro está en Roma. De hecho, si nos vamos allá siendo muy católicos, entonces los católicos abogan por un papado de Pedro en Roma. Entonces de eso sí, a eso sí ya no me voy a meter. Eso creo que ya sale fuera del... Además del estudio de ahorita, también creo que sale de las evidencias. ¿Ok? Pero sí vamos a decir que entonces lo más probable es que Pedro haya escrito esta epístola desde Roma. ¿Ok? Ya que Babilonia va a ser utilizada por Juan también para referirse, y así lo toman la mayoría de intérpretes, Babilonia como Roma. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahorita, hermanos? ¿Preguntas, comentarios? Ok. Vamos a hablar sobre el propósito. Vamos a hablar sobre el propósito. Note bien, las palabras clave son sufrimiento, padecimiento. Sin embargo, el propósito es animar a los creyentes, quienes estaban enfrentando sufrimientos temibles, y darles esperanza. Pedro, para hacer esto, les recuerda de su futura herencia. Gracias, mi amor. De su futura herencia. Vamos a leer estos textos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4 y 5. Otra persona que vaya buscando Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Y otra persona, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Entonces, Pedro, para poderlos animar, entonces les recuerda su futura herencia. También que el sufrimiento tiene un propósito, no se sufre simplemente de la nada, hay propósito en medio de la tribulación. Y 3, que Jesús también ha padecido, hermanos. Jesús es el ejemplo por excelencia. Así que vamos a leer los textos. Primer texto, quien lo tenga lo puede leer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4 y 5. Amén. Bueno, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ok. Pedro sitúa lo futuro. Y esto es importante, hermanos, porque cuando usted pone su mirada en el futuro, usted pone la mirada en la esperanza. Así que las cosas que está padeciendo ahorita comienzan a tener menos relevancia cuando usted está viendo lo que está detrás. Cuando hablamos del Señor Jesucristo, esto fue algo que nos está diciendo, por ejemplo, el escritor a los Hebreos, que Jesús hizo. Dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
por el que gozo puesto delante de él, o sea, lo que estaba adelante. Así que es importante que tomemos esta perspectiva en nuestra vida cristiana. No se concentre en lo que está padeciendo, concéntrese en lo que está al frente, nuestra herencia, hermanos, nuestra herencia. Esto para el sufrimiento, para las tentaciones. Piensa en la herencia que Dios ha preparado para nosotros. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7? Dice, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ok. Dice aquí entonces que el propósito de la prueba, del sufrimiento, de ese momento de padecer, es que su fe vaya siendo moldeada, vaya siendo purificada, vaya creciendo, ¿no? Para que sea hallada en alabanza, la fe ya probada, ¿ok? Entonces, dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Dice luego más adelante, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué tremendo. O sea que cada reto, hermanos, cada sufrimiento es un peldaño de fe que usted tiene que vencer. Una hermana que para ese tiempo no era hermana. Nosotros le evangelizamos, la motivamos. Desde pequeña iba a cierta congregación. Y bueno, ya cuando nosotros la conocimos, no estaba asistiendo a la iglesia, pero ella tenía un apego hacia la iglesia de Cristo porque ella fue prácticamente desde niña. La hermana sufrió COVID. Y entonces yo justamente la invité al aniversario de nuestra congregación. Ella llegó y la motivé para que ella pudiera rendir su vida al Señor Jesucristo de la manera correcta. Y ella me dijo, sí, solo quiero volver a mi país, donde estaba residiendo, a mi país para tomar la decisión con mi esposo. Que los dos, bueno, y trato de explicarle que es una decisión muy personal. ¿Qué pasa si su esposo no quiere? Entonces, ella me dice que ya lo hablaron y que él está decidido también y que lo quieren hacer juntos. Entonces, ella retornó al país donde residía y le va dando COVID. Entonces, mire, lo que quiero resaltar aquí es un momento que a mí me impactó. Ella no había hecho necesidades a pesar de que estaba en un coma inducido por el COVID. Estaba en coma, no había orinado nada, su cuerpo se estaba contaminando y prácticamente le dijeron a la mamá que se despidiera de su hija y que vaya preparando todo porque su estado de salud es crítico. Entonces dice ella que la mamá, que ella no iba a entrar y no entró a donde estaba su hija porque ella no aceptaba que su hija iba a morir. Entonces se arrodilló en la sala del hospital y comenzó a orar. Porque Dios tiene todo el poder, que los doctores pueden decir una cosa, pero Dios tiene todo el poder. Ella se aferró a la fe. ¿Qué es la fe? Mire, la fe es la certeza, es la convicción de algo que se espera, de algo que no se ve. Entonces, otras traducciones dicen que es la garantía. O sea, ¿cómo usted sabe que va a recibir algo? Bueno, que alguien, por ejemplo, va a volver, por ejemplo, la hermana Raquel. ¿Cómo ella sabe, o yo sé que si yo le vendo un producto, que ella me va a terminar de pagar? Ok, no le he dado el producto, yo se lo estoy vendiendo. Bueno, porque ella me da un
adelanto, ¿no? Entonces, si me da el adelanto, ella no va a querer perder el producto ni su adelanto. Entonces, va a tener que volver y darme lo completo, ¿no? Lo que falta. Entonces, me da un adelanto que es como la garantía de que ella me va a comprar el producto. Bueno, la fe es la garantía de lo que usted esté esperando. Entonces, esa mujer, mire, se aferró y comenzó a orar. Y mientras ella oraba, dice que su hija orinó y sus niveles cardíacos, todo su cuerpo comienza a normalizarse, hermanos. Comienza a normalizarse. Entonces, ella pasó un fuerte peldaño, pero se aferró a su fe. Y es que la fe debe de ser probada. Entonces, piense qué está pasando usted ahorita, que Dios está probando su fe. Porque eso nos anima. Señor, estoy en prueba. Bueno, tú nunca nos vas a dejar en la prueba. Así que estoy consciente de que estoy siendo probado. Mi fe tiene que salir como el oro, purificada, tiene que ser hallada en gloria, honra y alabanza, para que cuando Cristo venga, mire, usted sea uno de esos siervos fieles que el Señor Jesucristo nos diga, ven buen siervo y fiel, entre en el gozo de tu Señor. Y por último, tenemos el texto de Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21? Quien lo tenga lo puede leer. Bueno, dice, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Ok, ya lo habíamos leído, pero ahí está claro. Cristo es el ejemplo del sufrimiento. El ejemplo del sufrimiento. Dice la Escritura, dice Pablo en Filipenses capítulo 2, que Cristo se humilló a lo sumo. Que estando en la forma de hombre, se humilló a lo sumo, tomando forma de siervo, forma de dulos, de un esclavo, alguien que sirve. Ok, y estando en ese estado de siervo, en ese estado humano, bueno, dice que padeció la cruz. Ah, ok. Y la cruz era algo horroroso, hermanos. Horroroso, horroroso. O sea, algo asfixiante. No sé si alguien se ha escapado de ahogar aquí, de ahogarse. Se siente feo que le falte el aire. Tuvimos COVID y, o sea, el COVID recientemente en la historia de la humanidad, y eso es terrible. Y hasta psicológicamente, muchos quizás lo padecimos, pero psicológicamente, donde quizás nos daba una gripecita y entonces ya pensábamos que era COVID y sentíamos que nos faltaba el aire. Y se siente feo. ¿Se imagina usted estar en una cruz donde por la posición y ya después del martirio que le dieron al Señor, estar en una cruz, en una posición tal que tenía que suspenderse apoyándose en los clavos de sus pies, el Señor Jesucristo, para poder respirar, pero el dolor y el cansancio hacía que depositara ahora todo el peso de su cuerpo sobre los clavos en las manos, pero eso hacía que evitara respirar, que no pudiera respirar correctamente. ¿Se imagina esa agonía tremenda? Los romanos eran crueles, hermanos. Así que el Señor padeció eso. Y nosotros con llegar temprano los domingos estamos llorando, hermanos. Que el hermano se tardó 15 minutos. A ese hermano no hay que invitarlo a predicar otra vez. No, hermanos. El Señor Jesucristo padeció por nosotros. Hay que aprender a padecer por Él. Y que nuestros sufrimientos, bueno, usted solo sufre de dos maneras. O por el pecado o por Cristo. Entonces, suframos por Cristo. Si es por Cristo, tendremos, mire,
galardón, ¿ok? Eso es importante que usted y yo lo sepamos. Entonces, además de esto, como ya estamos cumpliendo el tiempo, voy a terminar rapidito para llegar a la tarea. Entonces, otro propósito del apóstol Pedro siempre es animar a los expatriados a ser fieles cuando vinieran las amargas persecuciones. ¿Ok? Lo puede leer en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. También animar a los lectores a vivir en santidad, amor, crecimiento y testimonio. No vamos a leer ahorita porque ya el próximo viernes arrancamos a la interpretación de cada uno de los pasajes que conforman la primera epístola del apóstol Pedro, ¿ok? Pero el propósito, animar a vivir en santidad, amor, crecimiento y buen testimonio. Y por último, llamar a los creyentes a una humilde sumisión en todas las relaciones terrenales, las cuales incluían las relaciones cívicas hacia las autoridades civiles. Vamos a ver mandamientos hacia obedecer a las autoridades civiles. Vamos a tener mandamientos que regulan las relaciones laborales entre un patrón y un obrero. También vamos a tener mandamientos acerca de las relaciones matrimoniales y vamos a tener mandamientos acerca de las relaciones entre los miembros de la iglesia, o sea, entre nuestros hermanos. En especial, cuál es nuestra posición, nuestra conducta, nuestra actitud hacia el liderazgo. Ahí vamos a detenernos un poco. El estilo de la escritura, solo vamos a decir pocas cosas. Esta epístola se ha ganado los más altos elogios por su excelencia literaria. Por lo anterior dicho, es que surge el debate sobre si Pedro, un pescador galileo, pudo escribir con tal habilidad y encanto. Pero eso ya lo discutimos y para nosotros Pedro puede escribir esta epístola y muchas otras con una habilidad tremenda. ¿Ok? El estilo del apóstol Pedro en esta epístola está muy marcado por los imperativos. Cuando usted encuentra un imperativo en el Nuevo Testamento, sabemos que es un mandamiento. Es algo que se tiene que hacer, no está en discusión. Y la utilización de estos evidencia su autoridad apostólica. Y por eso encontramos más de 30 mandamientos. O sea, hay más de 30 imperativos en esta epístola. O sea, cosas que Pedro dice, esto se tiene que hacer. Y ahí tenemos algunos textos que evidencian eso. Pueden copiar algunos textos o estos textos para que usted pueda comprobar esto que estamos diciendo. En esta epístola hay más de 30 imperativos, mandamientos, que nosotros vamos a estar estudiando a lo largo del estudio de Primera de Pedro. Y vamos a la tarea. 1. Hacer una investigación sobre el Imperio Romano. Cosas que no deben de faltar en esa investigación: el inicio y fin del imperio, las características particulares de la sociedad romana y cómo era su modelo de gobierno. ¿Ok? Necesito que investiguen la biografía del emperador Nerón. Y por último, investigar sobre las persecuciones hacia los cristianos bajo el gobierno de Nerón. Esas 3 serían las tareas para esta semana. Hágalo inteligentemente. ¿Puede usted buscar un libro y todo? Bien se puede. Hágalo. Pero también, hermanos, pueden ir a YouTube e investigar a través de varios videos estas temáticas, ¿ok? Puede hacerlo. Entre más escuche, es mejor, porque así escucha de varias fuentes las cosas, ¿ok? Características. Tal vez en una fuente, en un video, dijeron una cosa y en otro se dice otra que va abonando a construir
una sola investigación, ¿no? Así que les recomiendo esta tarea mucho. Háganla todos, por favor. Háganla todos. Aprender sobre historia y más historia del cristianismo es importante y de verdad uno se siente conectado con nuestros hermanos allá en el primer siglo. Así que si queremos conocer un poquito más a profundidad qué padecieron nuestros hermanos, necesitamos hacer esta investigación bien. Así que los motivo, hermanos, para que esta semana sea una semana de aprendizaje, de crecimiento, que usted esta semana conozca un poquito más del Imperio Romano y de cómo trató a nuestros hermanos en la persecución, ¿ok? Allá en el tiempo de Nerón. Bueno, si hay alguna pregunta, algún comentario, pueden hacerlo, hermanos. ¿Estamos claros? Si estamos claros, entonces parte un gusto poder estar con ustedes, poder compartir y bueno, aprender los unos de los otros. Aquí estamos en una doble vía de aprendizaje. Así que disfrutemos cada viernes, disfruten también los lunes, los miércoles y que el Señor les bendiga mucho, les haga prosperar todo lo que hacen y que les brinde paz en sus familias y en todas sus relaciones. De mi parte, bendiciones. Descansen, mis amados hermanos.